Bueno, tenemos a nuestra invitada, la tenemos con nosotros, Camila Perazzi, de 31 años, es de Villa María, militante política, social y feminista. Es también referente del Centro Cultural Clarita Ochoa, un espacio de encuentro, formación y expresión comunitaria, desde donde impulsa proyectos con compromiso por la igualdad y la justicia social. Fue jefa de la oficina de ANSES, acá en Villa María, y hoy coordina la cooperativa sustentable Las Violetas, que confecciona textiles con materiales recuperados, generando empleo y promoviendo la economía circular. Su formación en la Universidad Pública actualmente completa su tesis con perspectivas de género sobre el derecho a la jubilación para las mujeres. Con nosotros, Camila Perazzi. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio, por el lugar, por prestarnos este momento para poder charlar con los villamarienses y las villamarienses. Perfecto, es la idea. Mirá, nosotros estamos, Cami, acá, justamente el programa se llama Latido Urbano, porque la idea es que todas las voces se puedan expresar y cada uno desde su lugar con su proyecto, y bueno, más en este caso que nos afecta a todo el tema político, así que es de suma consideración el hecho de que hayas venido, te agradezco también, nosotros también estamos contentos de que estés. Como vos, todos tienen la posibilidad de venir y poder expresarse. Contanos un poquito cuál es el proyecto, o si querés arrancar con lo que pasó en Buenos Aires. Bueno, antes que nada, quiero celebrar la iniciativa de que podamos tener las candidatas y los candidatos la posibilidad de expresarnos en estos espacios para que al terminar este ciclo que vos me comentabas, Osvaldo, que se está organizando, puedan los vecinos y las vecinas de Villa María tener un panorama sobre quiénes aspiran a ser sus representantes, porque la información siempre es el valor fundamental de la democracia. Para que la democracia pueda funcionar correctamente, los y las argentinos tenemos que estar informados y saber quiénes son los que aspiran a ocupar lugares tan trascendentales. La verdad que estamos en la antesala de lo que es una elección legislativa, los que se conocen como las elecciones intermedias, pero que no por eso son elecciones secundarias. No se elige presidente, no se elige quién toma el poder ejecutivo del país, sino quienes van a poder hacer el equilibrio que la República necesita para que el gobierno funcione correctamente. Se eligen senadores y diputados en la mayoría de las provincias. En nuestro caso solamente se elige diputados y diputadas, y en la provincia de Córdoba va a tener la posibilidad de renovar 9 bancas. 9 bancas. 9 bancas son las que están en disputa, por eso la importancia del Congreso de la Nación es porque son quienes tienen la facultad de poder un poco marcar el rumbo del gobierno, poder oponerse a lo que creen que están mal y poder acompañar a aquellos y ratificar aquellas decisiones que piensan que en el gobierno está de manera correcta. Perfecto. En nuestro caso, desde Fuerza Patria, lo que aspiramos es a poder restituir el equilibrio en la República, porque creemos que estamos en un momento donde la institucionalidad está siendo amenazada, por ejemplo, con los sucesivos vetos, que un veto es cuando un presidente busca ignorar la decisión que tomó la Cámara de Diputados o de Senadores para poder salir firme con su decisión, como fue en el caso del aumento de los jubilados y las jubiladas, que es un tema sumamente sensible. Perfecto. Entonces lo que nosotros buscamos es poder constituir una fuerza política, un bloque en el Congreso de la Nación que pueda ponerle un freno a las políticas de Javier Milei, con las cuales nosotros estamos en su inmensa mayoría en desacuerdo, porque creemos que atenta a las instituciones y al pueblo en general. Creo que ya está a la vista cuáles son las repercusiones del modelo de Javier Milei. Por eso ponía de ejemplo recién lo que fue el veto a los jubilados. Lo que se estaba discutiendo era un aumento para los jubilados y jubiladas de la mínima, que ya no era un gran aumento, era el inicio para la recomposición de los haberes de los jubilados y jubiladas que están en un momento muy crítico, porque recordemos que además se le ha quitado los remedios, el acceso a la cobertura total. Antes PAMI le cubría el 100% de remedios, en este momento no le cubre el 100% de remedios, y eso tiene un impacto directo en la economía, porque mientras vos mayor sos, mayor peso tienen los medicamentos de la canasta básica que vos necesitas adquirir para poder vivir con dignidad. Entonces, a esto de recortarle los remedios también se le suma haberle pisado un poco las jubilaciones, entonces es muy vulnerable la situación de los jubilados y las jubiladas. Y por ejemplo, esa votación la perdimos por 2 votos.
Lo que nosotros buscamos es poder conseguir esas bancas para que no nos pase esto y poder tener medidas que reparen un poco la desigualdad que estamos en este momento viviendo. Perfecto. Te hago una pregunta. Sí. No sé. Sí. Permiso. ¿Qué podés, vos que sos joven y bueno, y sos de acá, ¿no? Sos del interior, ¿cómo ves todo esto que está pasando en Buenos Aires con respecto al mismo espacio político tuyo, donde se ven cosas que no son tan claras, y yo apuesto totalmente que vos desde tu edad y tus intenciones hay cosas que también tienen que modificar, ¿no? ¿Cuál sería tu apreciación con respecto a eso? Bueno, yo creo que por un lado la política siempre va a tener cosas para modificar en todos los espacios del arco político. La política es un lugar incómodo. Quien no se siente incómodo en muchos momentos haciendo política es porque realmente creo que la política le está pasando por el costado. Claro, porque no le importa nada. Claro, yo creo que la política es un lugar incómodo porque uno decide militar en política cuando hay cosas de la sociedad y de la realidad tal como están que no le convencen. Entonces aprender a trabajar con esa incomodidad para poder superarla según las ideas que estén más afines a vos como militante, como funcionario, como persona, básicamente. Entonces, por otro lado, yo hago un análisis sobre las elecciones que tuvieron lugar el domingo, donde Fuerza Patria pudo salirse victorioso con eso y creo que, bueno, además de un poco la alegría que nos implica para nosotros, porque conocemos el esfuerzo que hicieron nuestros compañeros para poder enfrentar esta elección, lo que espero es que también pueda servir como un llamado de atención al presidente, que tiene que seguir gobernando 2 años más, y creo que en la urna estuvo la expresión de un descontento en una provincia que es la inmensa mayoría del país, constituye casi el 40% del padrón electoral. Sí. Entonces, pero digo, más allá de eso, yo lo que aspiro es que el presidente y quienes lo acompañan no lo tomen solamente como una cuestión numérica y de especulación de que son el 40%, sino que entiendan que atrás de ese 40% hay un montón de gente que la está pasando mal y que se puedan tomar acciones concretas sobre eso, sobre los sectores que están siendo vulnerados en sus derechos y sobre un montón de cuestiones que debemos corregir porque son pilares fundamentales de la democracia. Una de las cuestiones que me parece, además de recomponer los salarios y los haberes de los jubilados, de solucionar los inconvenientes que tienen los sectores en discapacidad, que tuvieron que luchar mucho para conseguir una ley de emergencia que tiene que ver con que el Estado le garantice las cuestiones mínimas que necesitan para vivir dignamente. Estamos lejos de las condiciones ideales, pero en este momento ya estamos volviendo a discutir lo básico. Están en peligro también las universidades, que en una ciudad como Villa María sabemos el impacto que tienen las universidades. Una universidad que te brinda el acceso a la educación pública no es solamente la posibilidad de cambiar tu propio proyecto de vida, no es una cuestión individual de lo que cada argentino puede aspirar, no solamente implica movilidad social en términos individuales, sino que también comunitariamente aporta muchísimo. Genera recursos. ¿Y cuáles serían las acciones concretas respecto a la universidad, por ejemplo? Y nosotros queremos que salga la ley de financiamiento universitario y que se sostenga un financiamiento universitario acorde al valor simbólico y al valor real y efectivo que tiene la educación pública en nuestro país, porque no solamente es motor de ascendencia social para quienes estudian, sino que, por ejemplo, Villa María en este momento está perdiendo alrededor de 700 millones mensuales por los salarios pisados de los docentes y no docentes. Y también, a medida de que, no solamente tenés el tema de que los docentes y no docentes pierden poder adquisitivo que se invierte acá en Villa María, sino que los pibes y las pibas están viendo cada vez menos estudiar. Y son menos alquileres, son menos consumo en los negocios de ropa, menos consumo en nuestros boliches. Digo, hay que pensar la economía como una totalidad. El almacenero vende menos, el verdulero vende menos. Tal cual. Entonces hay toda una economía que se mueve y que lo que están haciendo es achicarla y generar una recesión. Es una especie de turismo, ¿no? De alguna manera, porque están los chicos radicados acá, se van los fines de semana a su casa y consumen y lo mismo pasa con los jubilados. Córdoba perdió muchísima dinero que podría haber sido inyectado en la economía. El jubilado no es, con el nivel de consumo que tiene ahora, no es alguien que va a ahorrar ese aumento. Ese aumento, en términos económicos, eso se llama la propensión a ahorrar cero. O sea, un jubilado no va a ahorrar ese aumento, sino que lo va a ir a consumir. A lo mejor, en un primer momento,
amplía su canasta básica, que los jubilados están comiendo mal. Ese es otro dato. A lo mejor se va a comprar alguna ropita que hacía mucho que no compraba, sale a tomar un café o un helado del centro. Entonces, la economía también necesita que el gobierno empiece a inyectar dinero que nos devuelve la capacidad de consumir y que esto active la economía nuevamente. ¿Cómo ves la clase media hoy? La clase media, si seguimos así, en proceso de extinción. Media clase. Sí. Además, lo preocupante es que el otro día hay una encuesta donde cada vez son más los argentinos y argentinas que se están cayendo de la clase media. Y que en realidad la clase media es la que está sufriendo mucho, porque hay un montón de aumentos que por ahí no son reflejados en los índices que hacen a la inflación. Porque digo, la inflación siempre es muy cuestionable cómo se mide. Hay un montón de formas. Digo, nosotros venimos, durante nuestro gobierno, la inflación y cómo se medía era tema de debate constantemente con el INDEC y con todo eso. Como sacar los costos en una empresa, es lo mismo, es muy difícil. Y ahora también estamos ante números que no reflejan un montón de cuestiones, como por ejemplo el aumento que estamos teniendo en los servicios básicos. Luz, agua, gas, está aumentando un montón. Y otras cuestiones que afectan puntualmente a la clase media, que es lo que recién hablábamos, el tema de los colegios, las prepagas, las actividades que hacen los niños, todas esas cuestiones, o como alguien que se metió, no sé, en un plan de auto o en pagarse un terreno, una vivienda, esas cuotas cómo van influyendo, los alquileres. Yo soy inquilina, por ejemplo, y lo que estoy notando es que mi mayor preocupación en este momento es que el alquiler para mí significa cada vez un mayor porcentaje de ingresos con respecto a otros tiempos. Estamos hablando de que hoy por hoy los argentinos y argentinas destinan en promedio entre el 30 y el 50% de sus ingresos en pagar alquileres. Y es un montón. ¿No crees que se sinceraron esos impuestos? Que era como un monto ficticio lo que se estaba pagando, digamos, por los subsidios y demás. Y yo creo siempre que el Estado lo que tiene es capacidad de regular y de redistribuir la riqueza. La plata que se junta a través de los impuestos y que hacía cosas como tener una energía más barata, no solamente beneficiaba a los consumidores de las casas, sino beneficiaba, por ejemplo, a las empresas. Hay que ver cuánto están pagando las grandes superficies como supermercados, o me gustaría que indaguemos, por ejemplo, cuánto está pagando el mercado de abasto de luz, cuánto está pagando una superficie, una fábrica que por ahí tiene cuestiones que funcionen con resistencia, los clubes de barrio. Esas tarifas, digo, el sinceramiento por ahí en realidad tiene que ver con que uno tiene que decidir estratégicamente hacia dónde van los recursos y hacia dónde van los subsidios. Digo, sinceraron las tarifas, pero Marcos Galperín, que es el CEO de Mercado Libre, sigue con un montón de exenciones impositivas, que son un montón. Entonces, nos sacan los subsidios a nosotros, pero ninguno, claro, pero siguen dejando que Galperín pague un montón de impuestos menos. Sí. Entonces, hay que ver ese sinceramiento para quién y hacia dónde es. Y si no, discutir, porque si vos me preguntás a mí, ¿qué preferís? ¿Que el dinero vaya a los subsidios y que Galperín pague un poco más de impuestos? O que son cuestiones que hay que empezar a... ¿De dónde crees que se obtienen esos recursos para Los recursos vienen siempre de impuestos, como funciona en todos los países del mundo. Pero nosotros estamos perdiendo impuestos todo el tiempo. Porque, por ejemplo, el impuesto al IVA, que lo tienen las cosas que consumimos, la nafta que cargamos, la ropa que te compras, sí, eso también lo estamos perdiendo. El Estado lo que tiene ahora es menos capacidad de percibir impuestos porque la gente está consumiendo menos. No, por la recesión, claro. Claro, la recesión es eso. Pero ahora nosotros... la familia más vulnerable que va y que compra arroz, que va y que compra fideo, que va y que compra una gaseosa, paga impuestos a través del IVA. Lo que nosotros necesitamos hacer es redistribuir eso. Está cayendo, por ejemplo, el empleo formal, el mal llamado empleo blanco y negro. Eso no me gusta mucho usar esos términos, pero digo, sí, para ser claro. Sí. Cuando cae el empleo en blanco, como se le dice, es el Estado que recauda menos. Cuando cierran negocios, es el Estado que recauda menos. Cuando las empresas se van del país porque deciden ir a invertir en otro lado, es el Estado que recauda menos. Entonces, por ahí hay que elegir a dónde apretar y a dónde ajustar y a dónde soltar. Néstor Kirchner tiene una frase que a mí me gustaba mucho que dice: no tiene nada de audaz ser débil con los poderosos y ser fuerte con los más débiles.
Entonces nosotros estamos decidiendo no darle una mano por ahí a los jubilados y a los pensionados y sí, por ahí decidir que algunas empresas que después deciden girar sus ganancias a otro lado paguen menos impuestos. Bueno, hoy justamente salió una noticia de que pusieron impuestos a las billeteras virtuales, si bien es para la provincia de Buenos Aires nada más, pero bueno, ¿qué opinás? Porque eso también es retener ahí un poco de dinero al laburador, el que tiene un Sí, el tema de las billeteras virtuales, que lo leí en este momento, también tiene que ver con que todo el tiempo los gobiernos tienen que ir haciendo equilibrio entre las distintas presiones a los cuales en términos políticos se les llama lobby. Porque lo que hay atrás de eso son las presiones de los bancos, por ejemplo, que están diciendo que todo el mundo se está mudando a las billeteras virtuales y que las billeteras virtuales ofrecen mejores condiciones porque el Estado no lo está regulando. Y nosotros necesitamos también de los bancos. Claro. Entonces, lo que se trata de hacer es las alicuotas, la que van entre el 0,001% y 5% en el caso de movimientos a los cuales creo que la mayoría de nosotros estamos lejos de poder manejar. Bueno, yo creo que acá hubo un cambio muy grande con todo. Después de la pandemia creo que fue, ¿no? Hoy hablaba con alguien y le digo, ¿dónde puedo conseguir tal cosa? Y me dice, yo soy de los de antes, ¿viste? ¿A qué negocio voy? Y me dijo, no, Mercado Libre, me dijo, yo no compro más nada acá. Entonces, si a nosotros la recesión le sumamos toda esta modalidad de compra a través de Internet, yo creo que hoy es muy serio el tema que está pasando el comercio. No sé cómo se regula, ni sé cómo se maneja, pero hoy la gente... yo no compro por Mercado Libre, a lo mejor esto sí porque no lo consigo, pero si no me gusta ir al negocio, personalmente, igual que al banco, o EP, que he ido a EP, que no me atendía nadie, digo, no me da nadie que me atienda, que me estoy para charlar un rato. Entonces creo que también tenemos todo un cambio con la tecnología que nos está poniendo en otro lugar y no va a ser fácil, menos para la gente mayor, para poder adaptarse a todos estos cambios. Pero hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Sí, yo creo que también hay que ser creativos y estratégicos en ese tema. Yo vivo cerca del centro y lo que veo con mayor preocupación son las vidrieras con remate por liquidación final. Total. Por cierre. Pero también tenemos cuestiones como que tenemos el estacionamiento medido, que es algo que los comerciantes se quejan mucho. Sí. Yo el otro día vivo en el centro, quise poner el estacionamiento, empecé a intentar cargar la plata a las 8 de la mañana y me la cargo a las 9:50. Y te comes la multa. Y te comes una multa en el medio. O como hice yo, caminé un montón de cuadras y la dejé más lejos. Entonces, me parece que también hay que empezar a tomar medidas que entiendan el impacto. Que entiendan que los comerciantes en este momento necesitan apoyo. Necesitan cosas que les faciliten. Aparte, Villa María vive de la gente que viene, o sea, vive de la gente de acá, pero la mayoría de gente del interior que viene a comprar, claro, que viene a comer, a consumir. Ahora, yo con esto no quiero decir que la crisis que se ve en el centro tenga que ver con eso. Tiene que ver con la caída de consumo que veníamos diciendo, sobre todo, no sé, uno en términos económicos hay cuestiones que son más elásticas que otras, demandas que son más elásticas que otras. ¿Qué quiere decir? Que uno va a ajustar por dónde, por el café que se tomaba en el centro, va a ajustar después por la ropa, va a dejar de ir al gimnasio. Todo eso es lo que el centro empieza a perder vida y uno se va a centrar en lo indispensable, que es consumir, alimentarse y pagar el alquiler por ahí. Entonces tiene que haber un esfuerzo estratégico de poder facilitarle las cosas a los vecinos, a los comerciantes, porque además del tema de Mercado Libre, tenés hoy por hoy que el gobierno nacional abrió las importaciones y tenés acceso a la famosa página que se llama Shein, donde vos te podés comprar, o Temu, donde vos te podés comprar cosas que no los conseguís en ese precio. Entonces los comerciantes tienen que lidiar con la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, además con cuestiones que se podrían facilitar como el estacionamiento medido, además con las importaciones que los precios hacen que no sean competitivos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es generar una gran mesa de diálogo, que las soluciones sean creativas. Bueno. Y también no poner palo en la rueda a otro tipo de cosas como pueden ser, por ejemplo, las ferias. El otro día también hay problemas con las ferias. Está la saladita ahora acá en Dalmacio. Claro, pero me refería a la feria de los emprendedores, que también de repente se les pide más requisito que para poner un bar, no sé. Entonces va a decir, la gente necesita producir y necesita vender lo que produce para poder vivir.
Entonces, la crisis económica no es culpa ni del gobierno municipal ni del gobierno provincial, pero podamos ver de qué lado nos ponemos en esa crisis. Hacete cargo de esa parte. Claro, de lo que te corresponde. Sí, seguro. ¿Qué temas pensás que son más urgentes a legislar, justamente como candidata? Bueno, vas junto con otros en la lista, pero bueno, ¿cuáles son las prioridades o sentís que es prioritario legislar? Sí, yo creo que lo prioritario es actuar sobre los sectores que más están sintiendo esta recesión. A mí me preocupa muchísimo el tema de los jubilados y las jubiladas, la verdad que es un tema que puntualmente me angustia. Es lo que más... Creo que tiene que ver también con mi experiencia en el ANSES, donde yo pude ver de primera mano lo que implica para una persona el poder jubilarse. Milei tiene en sus planes sacar la moratoria. Hoy por hoy, 9 de cada 10 mujeres no pueden acceder a la jubilación sin una moratoria. Y 6 de cada 10 hombres. Eso quiere decir que nosotros estamos, si no tenemos una solución creativa que no sea cortar por lo más fino, estamos condenando a millones de argentinos a pasar una adultez mayor indigna. Y tiene que ver con gente que, porque por ahí se dice, no aportaste en tu momento. Primero que hay gente que dice, no trabajó. En un sistema capitalista no hay nadie que pueda vivir sin trabajar. Lo que pasa es que muchas veces, ante sucesivos periodos de crisis, como hemos estado viviendo en la Argentina recientemente, nosotros venimos de la crisis de los 90 que terminó en el 2001. Toda esa gente que salió a rebuscársela durante todo ese periodo, durante todos esos años, que vivió de lo que pudo, hoy por hoy no tiene la cantidad de aporte. Ahí tiene el trabajo en negro. Claro, hoy por hoy no tiene la cantidad de aporte. Yo me jubilé el año pasado cuando creí que tenía 27, 28 años de aporte y cuando lo hice con gente de La Plata y me mandan y tenía 18 años de aporte. Claro. Y tuve que hacerlo con la moratoria. No me quedaba otra. ¿Por qué? Porque las empresas donde estuve, muchas, yo soy analista de sistema y trabajé mucho en el sur, anduve por todos lados. Muchos hicieron el aporte y otros no lo hicieron. Y bueno, ¿y cómo me jubilo? Y me dice, mira, podés reclamar, podés hacer esto, te va a llevar un montón de tiempo. Dice, lo único que te queda es el tema de la moratoria. Y yo me jubilé por la moratoria. Claro, y un montón de argentinos y argentinas se jubilaron con la moratoria porque trabajaron toda su vida. Digo, estamos en una zona agrícola, cuánta gente que laburó en un tambo, en el campo, claro, que laburó en el campo, que levantó cosecha, cuánta gente que tuvo un almacén 25 años de su vida dedicado a un almacén y a lo mejor antes no estaba la costumbre del monotributo y de tener... Claro. Entonces, vos no podés tomar la decisión, para mí, ¿no? Como Estado, vos no podés tomar la decisión de decir a esa gente, bueno, que se la arregle. Porque además hay cuestiones para discutir, como que el sistema previsional hace muchos años que no se mantiene solamente con el aporte de los activos. Hace muchos años. Mucho trabajo en negro, entonces claro. Si nadie paga el 11%... Eso ya está desequilibrado. Y hay partidas presupuestarias que el gobierno nacional dispone enteras para el sistema previsional. Entonces hay que empezar a lograr esos mitos y a hablarle a la gente de esos mitos. Si el ANSES no se financia el 100% de los trabajadores activos y tiene otro tipo de impuestos, empecemos a ver por qué vas a dejar afuera a un montón de gente, por ejemplo. Claro, ¿de dónde además, se saca el recurso? ¿Para cómo es muchísimo? Porque además el Estado tiene que terminar resolviendo eso. Porque cuando el jubilado no tiene acceso a PAMI, va a ir al hospital, va a ir a la salud pública. En definitiva lo va a tener que hacer. En definitiva lo tiene que hacer. Igual lo que para nosotros lo que hay que hacer es garantizar una vejez digna para todos y todas. El tema de las universidades no podemos seguir perdiendo el capital humano valiosísimo que hay y lo que generen y lo que representan las universidades, que son orgullo y que son la posibilidad de que nuestros pibes y nuestras pibas puedan decidir qué proyecto tienen a futuro. Hay que seguir invirtiendo en la educación pública, hay que seguir mejorando las condiciones de vida de las personas con discapacidad, hay que discutir una ley donde los inquilinos los inquilinos hoy por hoy sentimos que después del 10 prácticamente no tenemos más vida, porque es darte un par de gustitos antes de pagar el alquiler y después todo se hace muy cuesta arriba. El gobierno dice, bueno, ahora tenés libertad para poder negociar. No hay una libertad entre el inquilino y el propietario. El propietario pone las reglas y vos tratás de cumplirlas porque necesitas un lugar donde vivir. Si vos ves cómo aumentan los alquileres cada 3 meses, y díganme qué salario aumenta cada 3 meses. Yo tuve 6 hijos y los tuve y en el colegio privado, los 4 que están acá, y pagando alquiler. ¿Y cómo regularías eso? Locura. Haciendo una ley que sea más equitativa y que proteja un poco más a los inquilinos. Y volviendo además a generar propuestas para el acceso a la vivienda propia.
Imagínate que yo tengo 31 años y hasta este momento no había hablado de la posibilidad de una vivienda propia. Solamente estamos pidiendo que nos permitan alquilar con mayor comodidad. Volvemos al tema de lo que es la economía y generar mercado interno. Tuvimos un plan como el Procrear, que no solamente significaba que las familias puedan acceder a su casa, sino que los corralones se cansaran de vender, que los albañiles se cansaran de trabajar, que los plomeros se cansaran de trabajar. Entonces vos activás la economía. Genera trabajo. Hoy por hoy no hay ninguna posibilidad donde uno pueda acceder a su casa de una manera tranquila. Si vos alquilás, no tenés ni pensás en... la mayoría de la gente no pensás en poder pagar algo aparte. O si no, que dejás a la gente expuesta a situaciones como lo que está pasando con Márquez y todo ese tipo de cuestiones donde renegás un montón para poder acceder a tu vivienda propia. Bueno, yo creo que detrás de todo esto también necesitamos de empresarios honestos, y hay una sociedad que, lo voy a decir, aunque vos no quieras, Gaby, pero lo voy a decir. Ya te mando de frente. No, porque esto fue a ver, yo lo viví, yo pagué 2 departamentos en toda mi vida alquilando y no tengo ninguno. Sí que me queda la casa de Cañada el día de mañana, pero pagué 2 departamentos. Entonces digo, ¿por qué no se implementa un sistema para que vos con tu alquiler, no sé, haces un sistema de leasing, ¿viste? Un alquiler con opción a compra, te la facturo en la última, algo que sea innovador, pero que esa plata que vos ponés, que no sé, 400, 500, lo que te toque pagar, no vayan a la nada, que sea parte de tu inversión. Lo que pasa es que aquí hay personas que tienen más de 100 departamentos, y bueno, y está bien que los tienen porque los deben tener en las condiciones que corresponde, pero digo, ¿por qué eso yo les obligaría de alguna manera a no vivir solamente de la renta? Porque en definitiva vos estás trabajando para el que tiene el departamento, te lleva la mitad de lo que ganás. Entonces, ahí yo creo que se podrían hacer algunas cuestiones, no castigar porque tiene 100 departamentos, pero digo, hay un exceso de acumular en desmedro de toda una parte de la sociedad que le cuesta un montón hacerlo. Y el libre mercado es así, no te va a decir, bueno, te lo regalo, te lo presto al departamento, no. Pero digo, habría que ver de qué manera, con impuestos, no sé, con algo, para regular un poco eso. A mí, en lo personal, no es opinión de la radio ni de mi compañera, es mi opinión personal. Yo creo que ahí hay un abuso muy grande. Yo creo que el libre mercado, cuando hablan de que se regula solo, esa regulación automática implica que un montón de gente se cae y queda afuera, en todas las formas. Y cuando hablamos de todo, el mercado, nosotros podríamos mejorar la situación inmobiliaria, por ejemplo, con planes habitacionales que hagan que cada uno pueda, que más cantidad de argentinos puedan acceder a su propia vivienda, y eso hace que, al haber que se modifique la oferta y la demanda, entonces tienen que bajar los precios. Y van a bajar solo, claro. Bajan los precios de los alquileres porque la gente está pudiendo acceder de otra manera. Sí. Entonces, pero lo que Fuerza Patria milita es un Estado presente y un Estado que intervenga y un Estado que brinde algunas condiciones de igualdad, porque es lo que todos necesitamos. La meritocracia funciona si salimos todos medianamente del mismo lugar, porque si no pasa esto, que los que pican en punta empiezan a acumular y el resto nos tenemos que conformar con las migajas. Sí, por ahí también el tema de que por ahí mucha gente... quizás estaba desconforme con este tema de que muchas de estas cuestiones que son a favor de la gente, el procrear, hubo corrupción ahí y bueno, ¿cómo hacer las cosas más transparentes para que estas cosas no sucedan justamente desde el partido, ¿no? Bueno, mira, puntualmente el tema del procrear fue uno de los planes más transparentes que hubo porque se sorteaba por Lotería Nacional y te inscribías en una página web y no te preguntaban mucho más que tus ingresos para poder tenerlo. Yo creo que siempre cuando las decisiones se ponen del lado de la gente, el fantasma de la corrupción aparece, y apareció desde el primer gobierno popular que hubo en Argentina, que fue Irigoyen, que le terminaron vaciando el departamento. Pasó lo mismo con Perón. Pasa lo mismo ahora, digo, cuando se empieza a desequilibrar las cosas, la gente empieza a... No sé si la gente, digo, pero se empiezan a instalar todas estas cuestiones de la corrupción, pero ahora nosotros lo que tenemos que hacer es defender un sistema como el Procrear y ver de última si había algo para corregir. Lo que está pasando ahora es que estamos lejos de un sistema como el Procrear de créditos hipotecarios para acceder a la vivienda, y la corrupción se está haciendo en el medio del ajuste. Porque en este momento yo creo que mucho de las elecciones tiene que ver con el famoso 3% que salió a la luz, que cobraba Karina Milei,
por licitaciones con los medicamentos. Entonces, no solamente que estaban recortando el acceso y los medicamentos a las personas con discapacidad, sino que estaban haciendo el negocio con eso. El sistema transparente es algo que hay que perfeccionarlo y mejorarlo constantemente, siempre en todos lados. Pero me parece que poner lo que nos hace por ahí pensar los poderes concentrados es poner el foco sobre cosas que están muy buenas y querer negarla todo por una cuestión de corrupción. Bueno, ilógico. pasó siempre, ¿no? Cada gobierno que entra, lo que se hizo, lo que está atrás, lo que se construyó, lo tiran abajo y empiezan de nuevo. Yo creo que no tenemos un plan, un proyecto de país a 30 años. Entonces decir, bueno, mira, nosotros vamos a hacer esto. No sé si de izquierda, de derecha, de centro, no sé, pero nosotros como país tenemos que llegar hasta acá y vamos a, como cualquier objetivo, decir, bueno, tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar lo otro, tenemos que dedicarnos a arreglar las rutas, se nos mata la gente en la ruta. Hay un montón de cosas que las tenemos que tener en cuenta porque es una gran familia la Argentina. Entonces, si vos estás en tu casa y a tus hijos no los cuidás o no los mirás o no los contenés, yo creo que hoy falta eso y ocuparse de todas las cuestiones que pasan en el país, ¿no? Y no dejarlas. Claro. Yo creo que no es la forma. Lo que hay que hacer es empezar, lo que yo opino que hay que hacer es empezar a identificar cosas que tienen que ser política de Estado y cosas que tienen que ser política de gobierno. La diferencia es que la política de gobierno puede ser potestad y son pequeños son matices que van a ir cambiando cada gobierno según su ideología. Y las cuestiones fundamentales tienen que ser política de Estado. Claro, y eso no se modifica. Claro, eso no se modifica. El acceso a la vivienda tiene que ser una política de Estado. Las jubilaciones dignas tienen que ser una política de Estado. Las universidades públicas tienen que ser una política de Estado. Hoy en Argentina, inclusive en el gobierno de Milei, creo que la protección de los niños, niñas y adolescentes es una política de Estado, que empezó con el kirchnerismo en el 2009, con Cristina Fernández de Kirchner y la asignación universal, y esa asignación universal es una cuestión que va perdurando, pasó el macrismo, Alberto, Milei, lo van perdurando, que tiene que ver con que todos los niños en Argentina perciben jubilación. Si sus padres trabajan de manera asignación, si sus padres trabajan de manera informal, perciben asignación universal. Y si trabajan de manera formal, reciben la asignación familiar. Sí, ahí no hay abandono, digamos. No hay abandono, salvo que los niveles de ingresos sean bastante solventes, y en ese caso no lo perciben, pero digo, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes están cubiertos. Eso es una política de Estado. La protección de la democracia es una política de Estado. Que en este momento por ahí hay que defenderla más que nunca, porque yo creo que además de todo lo que estamos hablando, esta elección tiene que servirnos para empezar a ejercer la democracia de otra manera. A mí me preocupan los discursos de odio, el nivel de violencia, la estigmatización del oponente, el no poder tener una discusión, las cosas que están pasando en el Congreso de la Nación, que estamos hablando de una elección de diputados, la pudren directamente para no discutir las cosas, arman líos en las sesiones, se filman. Como Nepal, viste que lo prendieron fuego el Congreso. Entonces, hay cuestiones que hay que empezar Sí, igual esto no es nuevo. Porque no. Tenemos que crecer, tenemos que aprender a... La democracia tiene que tener sus reglas de juego también, y tiene que ser con el respeto. Cami, te quiero hacer una pregunta y te saco un poquito de todo esto, porque hoy estuve en el Consejo Deliberante, hubo audiencia pública. Y bueno, ahí vi que hoy vi participar a la gente de distintos sectores y están haciendo un reclamo por el tema de este aumento que quieren poner la cooperativa de agua del 20%. ¿Vos tenés alguna idea de toda esta historia? Sí, yo fundamentalmente lo que pienso es que en este momento entiendo que el municipio está sintiendo la crisis económica como lo sienten todos los gobiernos subnacionales, porque Milei modificó el régimen de coparticipación, las provincias recaudan menos, entonces a lo que pasa con Milei también se suma que Yarló ahora recauda menos, baja menos, la propia municipalidad recauda menos, entonces yo entiendo que la situación económica para el municipio es complicada como lo es para el país en general, pero insisto en esto, uno tiene que elegir a dónde apretar en estos casos. Y me parece que recursos esenciales como el agua tienen que ser protegidos. Hay familias, primero que hay familias en Villa María que no tienen acceso al agua, como lo es, por ejemplo, el barrio Santa Clara y ciertos sectores del barrio Las Playas, que han atravesado hasta pandemias sin tener acceso al agua, que es un bien básico, universal, indiscutible, humano, indiscutible.
Y por eso me parece que tenemos que llegar a un gran consenso donde haya ciertos puntos que no se puedan tocar. Y por ahí también una crítica que yo tengo con respecto al Consejo Deliberante, que es que salvo con algunas excepciones, parece un consenso deliberante. Porque ahí pareciera que no hay oposición y oficialismo, sino que se vota todo. La escribanía del Poder Ejecutivo, casi por unanimidad, y las cosas pasan. Y Villa María necesita que haya un debate profundo. También yo no creo en el oponerse por oponer y bloquear toda iniciativa que tenga el Poder Ejecutivo porque no me gusta el intendente y quién es, pero el consenso deliberante también es polémico. ¿Y vos crees que tiene que hacer algunos ajustes, y con esto ya te vamos a despedir, algunos ajustes en la provincia, sobre todo en los gastos que producen? Yo creo que la provincia, el primer ajuste que debería hacer es no cambiar de posición tan cerca de las elecciones, sino darse cuenta mucho tiempo antes de lo que implicaba. Porque el posicionamiento de Yarlora, Schiaretti, la compañera Vero Navarro y todo lo que ahora están poniendo el grito en el cielo por Milei, el gobierno bancó la ley bases. El gobierno le votó un montón de cosas. El gobierno acompañó en nombre de la institucionalidad a Javier Milei en un montón de cuestiones, y nosotros que decíamos, ojo con esto, éramos los golpistas. Y ahora está todo prendido fuego. Cerca de las elecciones yo le llamo la conciencia de Focus Group. Ellos ven que en el Focus Group las cosas estaban empezando a patinar y dijeron, ahora son todos opositores. Y mientras tanto, hace 2 años que nosotros somos los antidemocráticos, los locos, los revolucionarios, nos estigmatizaron durante 2 años por decir que esto iba a pasar. El gobierno debería haberse responsabilizado antes. Córdoba sufrió muchísimo por todo esto. El polo automotor sufrió muchísimo por todas estas cuestiones. Sí. Entonces, lo que para mí tenían que hacer era un ejercicio de la responsabilidad antes. Y poder decirle a la gente, porque lo saben, porque son personas sumamente inteligentes, sabían lo que se venían. Porque además, Milei se presentó como algo nuevo, pero todo lo que viene haciendo ya lo hizo la derecha muchas veces antes. La derecha se recicla y te dice que trae cuestiones novedosas y repitió el mismo patrón que ya fracasó. Lo tuvimos con Toto Caputo, ya nos endeudó hace menos de 4 años. Entonces, es lo mismo que hizo la dictadura con Martínez de Oz, es lo mismo que hizo Cavallo. Entonces, no hay tanta novedad ahí. Y sabían cómo venía la mano. Entonces, me parece que más que ajustar en la gente, deberíamos empezar a responsabilizarnos de acompañar en exceso medidas que sabíamos que iban a ir en contra de la gente. Cami, a mí me gustaría dale. Para finalizar, que dejes un mensaje al votante, por qué te tienen que votar, y bueno, como para redondear, me gustaría. Para redondearlo, sí. Bueno, yo creo que en primer lugar estamos en un escenario donde la participación electoral está cayendo mucho, y me parece que el ejercicio de la democracia es la única forma que nosotros tenemos de poder hacer escuchar nuestra voz. Si vos no vas a votar, las decisiones por vos las toman otros. Entonces es una oportunidad muy buena para que vos puedas expresarte. La oferta electoral es variadísima. La provincia de Córdoba tiene 18 listas. Sí, un montón. Entonces tenés un montón de opciones para ver, para poner tu voto, para poder expresar tus ideas. Y por último, yo milito desde los 15, 16 años en la ciudad de Villa María. Siempre lo he hecho en una línea coherente. El villamariense puede que no se siente identificado con lo que yo pienso, puede que no le guste lo que yo pienso, pero me mantuve siempre en la misma línea, sabe qué pienso. Claro. Cuando vayan a buscarme en una elección van a saber, si no estoy en la boleta, van a saber medianamente qué boleta apoyo, porque me he manejado con coherencia y no he estado especulando en las elecciones. Y sigo pensando lo mismo, que es que necesitamos un Estado que intervenga para que las cosas sean más justas para todos y todas. Estamos ante una posibilidad de ponerle un freno al ajuste despiadado de Javier Milei, de defender a nuestros jubilados, de defender a nuestras universidades, de defender a las personas con discapacidad, de defender a los inquilinos, de defender todos aquellos sectores que se ven agraviados y de sostener la democracia. Para mí, votar siempre es un acto que lo hago con mucho orgullo y responsabilidad, y espero que los villamarienses puedan hacerlo en ese sentido, y que además nos sintamos orgullosos porque somos un montón de candidatas. Digo candidatas de la mayoría, salvo
el Tatín, Estefano, la mayoría somos mujeres. Eso tiene que ver con el crecimiento en peso que está teniendo la ciudad. Y que está muy bueno. Está muy bueno porque siempre que uno puede ser parte con sus representantes de la discusión, gana la ciudad. Así que Fuerza Patria es la única alternativa al gobierno de Javier Milei. Porque para frenar un desastre nacional necesitamos una fuerza nacional. No hay provincia que se salve sola. No hay cordobesismo que pueda resistir a lo que está haciendo Javier Milei. Por eso yo creo que Fuerza Patria es la única alternativa a este desastre nacional y esperamos que nos acompañen con su voto por eso. Bueno, gracias, Camila. No, muchas gracias a ustedes. Placer. Gracias por venir. Muchas gracias.